Buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Richard Ángeles. El teléfono para cualquier ayuda que se pueda brindar, más 51 922 940 955. Si en algún momento pues no se responde porque a veces falla el internet o la electricidad acá en Barinas, Venezuela. El tema de hoy día es seguir con Mateo, capítulo 12, versículo 46, la madre y los hermanos de Jesús. La escritura dice: mientras él aún hablaba a la gente y su madre y sus hermanos estaban afuera, les quería hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi Padre. Siempre el Señor tiene una forma muy auténtica de enseñarnos. Él es el maestro. Estando Cristo con toda esta cantidad de gente, de personas, dice la historia pues que llegaron su madre y sus hermanos, pero ante este recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, Él ve la preferencia de estos vínculos familiares y aprovecha la oportunidad para darnos una gran lección o una gran enseñanza. Y dice: he aquí mi madre y mis parientes, pues añadió: todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No niega el amor a su madre ni a sus familiares, pero habla de esta otra gran familia cristiana. No queda atado al amor solamente humano de una familia. Hay otra familia espiritual a la que ama en un orden espiritual sobrenatural, con un amor más entrañable y profundo que el amor humano, que el que se ama a la madre y a los hermanos. Entonces, seguimos. Se ha anunciado pues que todo esto precede en nombre de la majestad del Padre. Ahora el evangelista nos manifiesta lo que contestó al que le dijo: su madre y sus hermanos están esperando afuera. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos lo que el Evangelio, ¿de acuerdo?, está hablando el Señor sobre los hermanos. Como dice, el que llama evangelios hermanos no eran hermanos suyos. Pero es necesario tener presente que el nombre de hermano se toma bajo 4 sentidos en las Sagradas Escrituras. Ojo, estoy repitiendo, 4 sentidos. Hermano tiene diferentes conceptos, digamos, hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, en las Sagradas Escrituras tenemos hermanos de naturaleza, de nación, de parentesco y de cariño. Ejemplo de naturaleza: Esaú y Jacob, que está en Génesis 25. Por nacionalidad, todos los judíos se llamaban entre sí hermanos, como está escrito en Deuteronomio 17:15, donde también dice: no podrás constituir como un rey sobre ti a un extranjero que no es tu hermano. Además se llama hermanos a los que son de una misma familia, como el Génesis, donde dice: y dijo Abraham a Lot: no haya disputa entre tú
y yo porque somos hermanos, tía, sobrino, primo, todos serán hermanos, el parentesco, los familiares. Y los hermanos de cariño lo son, de una manera en general, a uno al que quiera tratar de manera individual o global, como quiera, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos las 4, digamos, interpretaciones que se puede hacer de la palabra hermano. Por naturaleza, ¿no?, de la misma nación, judíos, de parentesco, familiares y de cariño a quien uno quiera tratarle. Entonces, así se llamaban de manera especial todos los cristianos, como dice el Señor: id, ve y dile a mis hermanos. De una manera general, porque todos los hombres reconocen a un solo Padre y están unidos en sí por un parentesco común que se lee en Isaías: decid a los que aborrecieron, vosotros sois mis hermanos. Entonces somos hermanos en cuanto a lo que, digamos, es la voluntad del Padre. Ahora empezamos el diálogo de otra forma. Pregunto yo ahora, ¿de qué manera son hermanos del Señor los que así se llama el Evangelio? ¿Por naturaleza? Pero la Escritura no les dice ni los llama hijos de María ni de José, entonces no son de naturaleza. Por nacionalidad. Pero esto es un absurdo, porque serían llamar hermanos unos a otros en cuanto son judíos. Entonces no tiene sentido por nacionalidad. Y no a lo demás, sino que a los judíos que estaban ahí presentes, que tenían derecho a la misma denominación. ¿Es según el sentimiento humano o sobrenatural? ¿Natural? Pero en ese sentido, ¿quién mejor que los apóstoles, a quienes daba el Señor instrucciones íntimas de llamarse hermanos? O si es por todos aquellos hombres, hermanos, fue una cosa difícil de decir a los de afuera: mira, a lo que estaban mandando, mira, tus hermanos te buscan. Resulta que la palabra hermano debe tomarse en el sentido de la naturaleza. Recuerde que el sentido de la palabra hermano no debe tomarse en el sentido de la naturaleza, porque ellos no son Dios, ni de la nacionalidad tampoco, porque estaría hablando de todos los judíos, ni en el aspecto de cariño o afecto, ¿de acuerdo? Sino en el de cuanto que somos parientes de Cristo, porque Él dice que el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos es su hermano o hermana. ¿Ve? Es decir, si en los congregantes en una iglesia, en una denominación eclesial, vamos y nos llamamos hermanos, pues está bien. Pero si queremos considerarnos hermanos de Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Eso nos está diciendo clarito. ¿Quieres considerarte hermano de Cristo? Pues bien, perfecto, hazlo, pero para que no te equivoques, ¿de acuerdo? Para que no te equivoques, lo que tienes que hacer es la voluntad del Padre que está en los cielos. No hay otra forma, ¿de acuerdo? No hay otra forma, ¿de acuerdo? Ahora, si el anunciante que preguntó a Jesús, tu madre y tus hermanos hasta que te esperan afuera, habla por casualidad o con sinceridad para tenderle algún lazo, para ver si esto era una obra espiritual y si Jesucristo ponía más importancia a las cosas espirituales que sobre la carne y la sangre. Pero, digamos, es una suposición, pero el Señor no niega a su madre ni a su pariente, sino que contesta lo que Él debe enseñarnos, ¿de acuerdo? La importancia trascendental que tiene ser hermanos de Cristo haciendo la voluntad de Dios.
Hay que recordar que de esta forma, no contestó Jesucristo de esa forma. Marcha y dile a esa señora que no es mi madre, ni se dirigió al que lo avisaba contestándole cuando le hablaba. ¿Cuál es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esos que están afuera no lo son, no negó. Por eso estoy diciendo no negó, sino que nos enseñó otras cosas. Ahora, tampoco podemos juzgar que con estas palabras que le está dando un testimonio como un desaire a su madre. No, porque él cumplió el mandamiento de honrar al padre y a la madre. ¿De acuerdo? Entonces no vayamos a asumir que es un desaire diciéndole que la Virgen María no fue su madre o sus parientes que están afuera serán sus hermanos. No, tampoco. Sino está tomando la ocasión de la pregunta para darnos una enseñanza grandiosa. ¿De acuerdo? Ahora, el maestro, que es Cristo, nuestro Señor, el único maestro que tenemos, ofrece a las demás un ejemplo en su persona cuando dicta un precepto. Entonces, como Él nos está enseñando un precepto, considérate, hermano mío, si haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso nos está diciendo. Te consideras cristiano, entonces hermano de Cristo, seguidor de Cristo, haced la voluntad de Dios. Que te duele la panza, por eso no lo haces. Que te duele la barriga, por eso no lo haces. Que te cayó mal la comida, por eso no lo haces. Que ahora tienes problemas y por eso no lo haces. No hay justificación. No hay justificación para no hacer la voluntad de Dios. A pesar de los dolores físicos, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las aflicciones familiares. ¿De acuerdo? Por eso el Señor dicta este precepto o esta ordenanza y Él comienza a cumplirlo. Antes de determinar que quien no deja a su padre y a su madre no es digno de ser hijo de Dios. Él se somete al principio señalado, ciertamente, no reprueba el cariño filial que tiene a su madre, pues el mandamiento tiene que cumplirlo que es honra a tu padre y a tu madre. Lo que está diciendo claramente es que quiere enseñar que más de los piadosos sentimientos y cariño a su madre físicamente, busca destacar que la unión verdadera, duradera, es la voluntad del Padre, que se da en una unión extraordinaria de nuestras almas en Cristo Jesús. Por eso Él está buscando que nuestras almas se unan a Él, haciendo pues su voluntad. Fíjense que aparte Él señala a los discípulos: id y anunciad a mis hermanos. ¿De acuerdo? Id y anunciad a mis hermanos, dice. Pero se preguntará, ¿cómo el que por la fe se ha hecho hermano de Cristo puede llegar a ser madre? Para contestar esta pregunta podemos tener presente que es el que hace la fe, el hermano o la hermana en Cristo, se hace madre de la predicación, Señor infundiendo en el corazón de los oyentes, y el que se hace madre de él mediante la voz engendra en el alma del prójimo el amor al Señor. ¿Ve? Es como si fuéramos una madre que vamos a parir un hijo, pero lo hacemos ¿cómo? Con la predicación. Y cuando el Señor le regala don de fe y don de gracia, por esa voz que ha salido de anunciar el Evangelio, entonces esa alma del prójimo viene a ser como un hijo nuestro. Y a la vez se convierte en hermano del Señor si pues hace la voluntad del Padre. Eso es lo que se está haciendo en la realidad, ¿no? Ahora,
En todo esto también se acaba de decir que nos está enseñando también otras cosas, como por ejemplo, no se debe despreciar la virtud dejándose llevar de la confianza que puede inspirar un parentesco, porque en nada aprovecha ser la madre y madre sin virtud. ¿De qué vale a alguien ser familiar de Jesucristo o de gloriarse de este parentesco, por más noble que sea, pero no hace la voluntad de Dios? ¿De acuerdo? ¿De qué me vale decir genéticamente soy hermano de Jesucristo por cuestión de una genealogía? Pero ¿de qué me vale gloriarme de eso si es que esa persona o cualquiera que fuera genéticamente su familiar no hiciera la voluntad de Dios? Ahora, también muchas mujeres glorificaron a la Virgen María y desearon ser madres parecidas a ellas. ¿Quién se lo impide? Pues nadie. El camino está abierto. Porque ese es el papel de las madres, formar mujeres virtuosas, hacer crecer a los hijos del reino. Por eso el testimonio que da la mujer es trascendental, importante al someterse al marido, y el esposo someterse a Jesucristo nuestro Señor. Esto es trascendental. ¿De acuerdo? Entonces, la madre de Jesús que está afuera, como si no lo conociese, pues no es reconocida en la sinagoga, sino que está diciendo, mira, quiero que entiendan algo. No es solamente observación de las normas o legislaciones que ustedes han agregado a la ley, sino lo que tiene que hacerse es entender la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la que nos conecta con Dios, ¿de acuerdo? Porque la inteligencia espiritual que nosotros debemos pedir es justamente esta, la que dice el Señor en el Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y eso es lo que tenemos que tener, esa inteligencia espiritual, no de boca, porque dices hacer la voluntad. Hacer es poner en prácticas, ponerla por obra. Si lo crees a Jesús, hazlo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús. ¿Crees en mí? Pues cumple. ¿Crees en mí? Pues obedece. ¿Confiesas mi nombre? Pues sí. Entonces, haz como Él nos ha indicado. Esa es la gran lección que nos está dejando el Señor. ¿Queremos ser hermanos de Cristo? Pues sí, hacer la voluntad de Dios. Por eso digo, la relación es personal. Es Jesucristo y nosotros, Jesucristo y el hombre. Es la relación de uno, de cualquier ser humano con Dios, sea ese uno, padre, madre, hijo, lo que sea. Entonces, es tu relación personal con Cristo, no es a través de un ministro, no es a través de, es con Cristo. Nosotros simplemente lo que podemos hacer humildemente es orientar, ser una voz más. Que todo esto sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y por la gran misericordia que tiene de regalarnos fe y conversión, por el gran amor de nuestro Padre que envió a su unigénito a enviar al mundo a salvarnos, que no vino a condenarnos, sino a darnos vida y vida en abundancia. Todo honor y toda gloria para el Señor Jesucristo que está en los cielos, y gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por curarnos la salud, gracias por ayudarnos en nuestros momentos de cólera e ira a no actuar violentamente, sino como Él nos ha enseñado, con amor. Todo esto lo pedimos en el